Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenía tiempo que no grababa un video y hoy quiero compartir con ustedes un hack bastante interesante, un truco bastante interesante que lo que nos va a permitir es validar correos electrónicos para aquellos equipos de marketing o algún otro equipo de trabajo en el cual requieran enviar correos electrónicos para cierta comunicación, lo que sea. Pues a veces recibimos cierta información o ciertos correos, pero a veces no sabemos si están bien o no están bien, ¿no? A veces no sabemos si están bien escritos o no, con esta estructura de tener el, pues en este caso, el usuario del correo, el arroba, y luego el dominio, si es Hotmail, si es Gmail, si es quien sea, con el .com, ¿no? Entonces, eh, este, este código que tomé, por cierto, aquí de este sitio web, taken from officetricks.com, cuando copiamos este enlace y lo pasamos acá, vamos a lo siguiente. Y aquí aparece en inglés y esta es una función básicamente ya creada por alguien y básicamente ahorita lo que les voy a mostrar es primeramente cómo funciona, válgase la redundancia, cuál es el proceso de esta función para no usar la redundancia y cuáles son las cosas que hace y luego de ahí explicarles cómo usar esta función en la validación de correo, ¿vale? Entonces aquí pues simplemente lo que yo hice fue copiar y pegar acá. Aquí ya no lo estoy haciendo porque ya lo pegué. Bueno, lo voy a hacer de nuevo para que vean que ya lo volví a hacer aquí abajo. Lo único que me estoy trayendo de acá, que puse diferente a la función, pues es este sitio web. Muy bien, listo. Ujú. Este es el código, ¿vale? Ok, ahora vamos a explicar qué es lo que hace esta función bastante genial. Primeramente, aquí almacena algo que se llama es email pattern as string. Es importante aquí usar un patrón con el cual se va a evaluar tu correo. ¿A qué me refiero con el patrón? A que precisamente haya un usuario, un arroba, un dominio y el .com, punto lo que sea. Es importante que tenga esto. Ese es el patrón con el que la mayor parte de correos cumplen. Entonces, lo primero que vamos a tener es una variable que va a almacenar ese patrón. Esta variable es de tipo string. Luego vamos a crear una variable que se va a llamar, en este caso se llama regex o regex, que es para expresiones regulares. Las expresiones regulares son una de las formas en las cuales podemos crear un patrón precisamente a través de código. Y este orex o regex se crea como tipo objeto. ¿Ok? Ahorita solamente estoy hablando de qué variables están usando y ahorita les voy a explicar qué van a almacenar exactamente esas variables. Y finalmente una que se llama viewReturn as Boolean. El viewReturn lo que único que nos va a decir es un true o un false. Eso es lo que hace un Boolean, un valor booleano. Y nos dice, bueno, tu correo es true, o sea, está bien validado, esto es correctamente validado, o está validado como correcto, perdón, o false en caso de que esté validado como falso, que no esté correcto, ¿vale? Entonces, estos son los tres valores que se usan. De hecho, aquí la persona eh, nos puso define variables, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Ahora sí, dice aquí, use the below regular expressions. Usemos las siguientes expresiones regulares. Tenemos dos opciones de expresiones regulares. Esta y aquí puso un or, o sea, si no quieres esta, usa esta otra, ¿vale? A mí, en lo personal, me gustó más esta otra. Aquí van a ver que incluso hay números. ¿Por qué no? Y esta otra no tiene como tal números. Una de las cosas interesantes es que aquí pues incluso podríamos considerar números en la validación. A veces hay correos que llaman números, ¿no? Israel-1989, ¿no? Entonces, ambas son buenas. Yo, la verdad, probé la de abajo. Entonces vamos a seguir trabajando con la de abajo, pero siéntanse libres de probar la de arriba, ¿vale? Entonces, estoy comentando la primera línea de acá y voy a usar esta expresión regular. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el objeto que dijimos aquí que va a crear la expresión regular.
Este objeto de expresión regular se crea con esta línea. Set o regex, lo vas a setear con qué? Con creación de un objeto que es de VBScript y de tipo expresión regular, ¿va? Vamos a declarar ahora, ya que tenemos este objeto o esta instancia, vamos a ponerle que va a ser global, que va a ignorar si la expresión es mayúscula o minúscula, si el correo es mayúscula o minúscula, para eso es el ignore case. Y finalmente le vamos a decir qué patrón va a usar para evaluar, que en este caso el patrón que vamos a usar pues es este email pattern, ¿no? El patrón de correo. Y finalmente ya declaramos esta variable de VReturn, la inicializamos en false, ¿ok? Inicialmente va a estar un false. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no le hemos pasado ningún correo. No va a validar donde no hay nada. Entonces, y acá ya viene pues la validación en sí. Dice check if email match regex pattern, perdón. Entonces aquí ya vamos a usar eh, la validación. Vamos a, esta instancia o regex que creamos tiene un método que se llama test. Y este método test pues va a poner a prueba ¿qué? Va a probar ¿qué? El correo que le estemos pasando. ¿Cuál correo le estamos pasando? Me faltó aquí explicar esta primera parte. El encabezado de esta función dice, la función se llama isValidEmail, que recibe, dentro del paréntesis, recibe un correo que va a evaluar y lo va a recibir de tipo string, porque es un texto, va a recibir un correo en forma de texto. ¿Y qué va a devolver esta función? Va a devolver un booleano. Dijimos, los booleanos devuelven cierto o falso, ¿ok? Entonces, en este caso, nos puede devolver un cierto o un falso. Teniendo esto en cuenta, ahora sí me regreso para acá. Una disculpa por no haberlo explicado antes. Dice, si el testeo de este correo que recibí en mi función, cuando aquí no le pone equals true, cuando estamos validando si algo es correcto o es true, está correctamente evaluado, lo podemos hacer así, o una sintaxis más limpia de muchos lenguajes de programación es simplemente ponerlo así, sin el equals true. Con esto se asume que estamos comparando el valor que le estamos dando acá, o estamos evaluando que esto sea un verdadero, que en este caso, que el correo esté correctamente evaluado, o está evaluado como correcto. Simplemente, no necesitamos poner equals true, ¿vale? Entonces, simplemente aquí pongo, si el correo está validado como verdadero, entonces, ¿qué me vas a regresar? Pues un true. Y si no, me regresas un false. Así de sencillo. Si el correo está evaluado como verdadero, me dices true. VReturn lo pones como true. Si el correo está validado como falso, por eso tiene el else, ya lo regresamos como false, ¿vale? Finalmente, ya retornamos el valor de de esta función de esta forma. Dice return validation result, ¿no? Entonces ya decimos is valid email equals VReturn, que VReturn puede ser true o false dependiendo la validación que nos dé nuestra expresión regular, ¿vale? Esto es lo que hace la función. Ahora, ¿cómo podemos hacer uso de la función? Bien, me voy a crear, de hecho voy a aquí dejar un espacio y aquí voy a crear la función y vamos a llamarle prueba correos, ¿vale? Y aquí en función prueba correos, resulta que yo tengo aquí un Excel. Aquí solamente tengo cuatro correos, ¿no? Uno dice Israel, uno dice Israel arroba, otro Israel arroba Gmail y el último Israel arroba gmail.com. Aquí a simple vista podemos ver que el correo correcto pues es este, ¿no? Pero imagínate que te dan una lista de, no sé, unas 20,000 personas, ¿no? Con sus distintos correos. Y entonces, pues necesitas evaluar primeramente cuáles correos están bien, ¿no? Y cuáles no. ¿Para qué? Para que aquellos correos que no estén bien, pues ya los reportes al equipo que esté a cargo de checar ese tipo de cosas y le digas, oye, estos correos no están bien, los validé, no están correctos. ¿Puedes darles una checada, por favor, o puedes confirmar con el usuario? Y bueno, ya ahí ya se hace un proceso. Pero para esto funciona, entonces es bastante práctico. Ahorita, en este ejercicio, pues lo estamos haciendo con pocos correos, pero eh, pueden ser N mil correos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a que cree esta función que le llamé, o esta subrutina que le llamé prueba de correos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta subrutina? Vamos a hacer uso de esta función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente,
necesito identificar qué columna, el número de columna de donde están mis correos. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar dim call correos, así se declaran las variables en Visual Basic. Y como es un número, voy a almacenarlo como un tipo entero, ¿vale? Dim call correos as integer. Y esto va a almacenar el número de columna. ¿Ok? Luego, voy a crear otra variable en la cual digo, quiero que aquí en esta otra variable o en esta otra columna me pongas si el correo es correcto o no, ¿vale? En este caso quiero que lo haga en la columna B. Entonces la columna B, el número de columna B, pues es la columna número 2. Entonces voy a crear otra variable que se va a llamar dim_call, vamos a llamarle validación, igual de tipo entero porque está almacenando un número. Y aquí vamos a almacenar columna de validación. Aquí va a almacenar un true o false, ¿vale? Ya tenemos estas dos variables, perdón. Un momento, voy a tomar agua porque estoy como Lolita Ayala. Ok, espero que entiendan la referencia de Lolita Ayala. Vamos a crear otra variable que va a crear aquí que vamos a hacer, que nos va a identificar, perdón, el número de registros que tenemos, ¿vale? En este caso, a simple vista vemos que tenemos 5, pero insisto, si tuviéramos una lista de 10,000 registros, tenemos que estar viendo pues hasta dónde llega. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, en lugar de poner un número estático, hay un método que se llama, bueno, ahorita les voy a enseñar. Vamos a almacenarlo en una variable que se llame número filas, ¿no? Y ahorita les voy a decir para qué estamos haciendo esto. Número de filas igual es un integer, almacena número de filas. Y voy a crear otra variable que almacene, que cree un iterador o un bucle. ¿Para qué sirve esto? Bueno, el bucle lo que va a hacer es un ciclo en el cual va a ir recorriendo cada uno de los elementos dentro de donde le estemos indicando. Y entonces ese elemento va a ser evaluado ¿por quién? Pues va a ser evaluado por nuestra función. Queremos que cada uno de los correos sea evaluado por la función isValidEmail, ¿no? Entonces, en este caso, usualmente se usa la i como iterador. Iterador y les decía, perdón, me faltaba ¿qué otra cosa? Y una variable, esto del todo no es necesario, pero me gusta tenerlo todo en variables a veces para que el código sea lo más entendible posible, por si alguien más lo quiere dar una checada. Voy a crear una variable que entonces en cada bucle o en cada vuelta de bucle, primero va a estar en el 1, en el 2, el 3, el 4, el 5, almacene el valor del correo, ¿vale? El valor de la celda. En este caso, primero Israel, luego Israel arroba, luego Israel arroba Gmail y finalmente Israel arroba gmail.com. Ok, entonces vamos a llamarle val correo. Y este va a almacenar as string. En este caso estoy usando un string porque está almacenando una cadena de texto. Entonces va a almacenar el correo a validar. Ok, entonces ya tenemos nuestras variables que vamos a usar. Lo primero que voy a hacer es identificar cuántas columnas, cuántas filas hay en esta hoja de Excel. Podríamos ponerlo así como num filas igual a 5 y listo, ¿no? Porque aquí vemos 5 filas. Pero, ¿qué tal si hacemos que este código automáticamente identifique el número de filas que le esté poniendo, independientemente de si son 5 o son 500? Bueno, esto lo hacemos, hay varias formas, pero la que yo uso usualmente es esta, ActiveSheet.useRange.rows.count, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a dar este valor? Miren, vamos a imprimirlo y ahora sí, voy a correr este código.
El código lo pueden correr con el play de acá o con F5. Voy a usar F5. Y miren, nos dicen 5, ¿no? Ahí hay 5 valores. Si por alguna razón quisiéramos quitar 1, aquí ya quité 1, lo vuelvo a correr y ahora me da 4, ¿vale? Vean cómo aquí en la ventana, este debug.print es para imprimir aquí el valor. Entonces está funcionando bien la validación, ¿vale? Lo voy a regresar como estaba. Estaba nuevamente dando 5, bien. Voy a limpiar esto de acá. Voy a comentar esto, que esto nada más era para evaluar si estaban llegando las filas. Y ahora vamos a usar el iterador, el bucle. Vamos a usar un bucle de tipo for. Entonces vamos a usar for i, que es en este caso la i que declaramos acá. ¿A qué vamos a evaluar primeramente en nuestro bucle? ¿Qué valor inicial le vamos a dar a la i? ¿De a partir de dónde queremos que empiece? Bueno, queremos que empiece a partir de la fila 2. ¿Por qué de la fila 2? Porque si vemos acá, tenemos que la fila 1 es el título de nuestra columna. No queremos que evalúe el título de la columna. Queremos que evalúe los correos que aparecen abajo, ¿vale? Entonces aquí le puse un 2, pero aquí pues bueno ya va a depender de dónde tengan donde inicien sus datos de correo, ¿no? Si inician en la fila 8, pues le ponen 8, si inician en la fila 10. Pero una disculpa, está sonando esto bastante fuerte. Listo. Entonces en este caso lo vamos a poner igual a 2. Va a empezar en el 2. Y luego, ¿hasta dónde se va a extender? Ah, bueno, pues para eso usamos este num filas, porque va a decir desde la 2 hasta cuántas filas había, hasta 5. Pero en lugar de que usemos, pues pongamos un número fijo, lo estamos almacenando en una variable que va a determinar, o en esta pequeña línea de código que va automáticamente a identificar cuántas filas tiene nuestro, nuestro dataset, o nuestra pequeña lista de correos, ¿vale? Entonces aquí ya le dije, for i igual a 2, to non filas. Es decir, aquí le estoy diciendo de 2 a 5. Este es el equivalente, ¿no? Sí. Y vamos a cerrar este bucle de una vez. Usualmente me gusta cerrarlos y abrirlos luego para que no tenga problemas al rato con que se me olvidó cerrar el bucle y tengamos ahí errorcitos. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí que esto va del 2 al 5. Y para que vean que funciona, pues hacemos un debug.print del valor de i, de este i. Si lo corremos, vean qué pasa. 2, 3, 4 y 5. Llegó hasta el 5. Si borrar aquí una línea de correo, va a ir del 2 al 4. Vamos a borrar. 2, 3, 4, ¿no? Entonces, está funcionando. Y noten que aquí nos está dando un número, ¿vale? Qué bueno que nos dé un número. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Dijimos que íbamos a tener una variable que iba a almacenar el valor del correo. Pues vamos a usar esta variable. Voy a crear una indentación aquí. Y voy a almacenar esto de la siguiente forma. Voy a buscar algo que se llama cells. Y cells recibe dos cosas. Cells recibe el índice de la fila y el índice de la columna. ¿Vale? ¿Qué entendemos por índice? Pues podemos traducirlo como número también, ¿no? El número de columna, el número de fila contra el número de fila. Y esto es como un plano cartesiano en el cual nos movemos a través de, por ejemplo, aquí sería, para Israel sería la columna 1, pero la fila 2, ¿no? Para Israel arroba sería la fila 3, pero la columna 1, fila 4, columna 1, y finalmente fila 5, columna 1, ¿vale? La columna no varía, pero la fila sí. ¿Por qué queremos estos números que nos dio? Porque entonces, ¿qué le vamos a pasar aquí como fila? Pues le vamos a pasar el valor de i. Vimos que iba cambiando los números, ¿no? Entonces, va a decir i y va a ir variando. Esta i va a primeramente ir cambiando. 2, luego 3, luego 4 y luego 5. Y la columna es estática. La columna no cambia. ¿Y dónde tenemos almacenado el número de la columna? Ah, pues aquí en call correos. Y aquí en call correos, por cierto, me faltó declararla. Call correos, la columna de los correos es igual a 1. Es la que va a tener el valor del correo, ¿vale? Y de esta celda vamos a extraer el valor, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, pues vamos a
probar si esto está funcionando. Debug.print val correo. Ahí está funcionando. Está extrayendo el valor de la fila 2, columna 1, fila 3, columna 1, fila 4, columna 1, fila 5, columna 1. Entonces está funcionando bastante bien, ¿vale? Ok, ya que tenemos esto hecho, y noten algo interesante, está teniéndolo en mayúsculas. Aunque nuestra función dice que va a ignorar los cases, vamos a hacer algo interesante aquí. Voy a volverle a dar valor a este mismo campo donde esté haciendo la iteración, el mismo campo de la columna correo, pero ahora le voy a poner, vamos a hacer un pequeño cambio, de hecho. O bueno, no, mejor lo hacemos al final. Vamos a hacer al final para que vean qué cosa extra vamos a ver. Ya que tenemos aquí el correo almacenado, mm, ahora lo que vamos a hacer es, me falta aquí, la columna validación tampoco la he indicado, ¿no? La columna validación, en este caso queremos que lo ponga aquí al lado, entonces va a ser la columna 2. Ahí está. Ok, ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a almacenar. Voy a copiar esto. Nada más aquí le voy a cambiar la columna porque ya no queremos que lo haga, que almacene el valor validado, si es cierto o si es verdadero o falso, en caso de que no esté correctamente validado. Ya no queremos que lo haga encima de la fila de la columna de los correos. Queremos que lo haga al ladito, en la columna de validación. Vamos a decir que entonces, en cada vuelta de bucle, la validación, o mejor dicho, en la fila donde esté, junto con la columna en 2, el valor de estas van a igualarlos a ¿qué? Ahora sí vamos a usar nuestra función isValidEmail. Aquí está. Y noten cómo me está pidiendo la función. Email address as string. ¿Dónde tenemos nuestro string de email address? En valcorreo. Entonces vamos a ponerle valcorreo. Muy bien. Y creo que eso es todo. ¿Vale? Vamos a correrlo. Y listo. Noten cómo aquí voy a ampliar las celdas. Nos dio falso, falso, falso. Y finalmente nos dio un verdadero. Validó correctamente este correo. ¿Qué pasa si ponemos ahora, no sé, otro correo? John @ Hotmail. Pero solo Hotmail. ¿Vale? Vamos a validar. Nos dice falso. Hotmail no es correcto. Si le ponemos .com, vamos a ponerle .es, de hecho. Ahora sí ya nos dice verdadero, ¿no? Entonces está funcionando perfectamente en nuestro validador. Aquí me faltó ponerle una etiqueta, no un encabezado. Vamos a llamarle validar. Validado. Listo. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente filtramos estos correos y decimos, pues todos estos falsos los voy a mandar a la persona que esté encargada de checar este set de datos y decirle, oye, estos correos no están correctos. ¿Puedes checar qué está pasando, por favor? Ahora, tenemos algo más, un extra que podemos aplicar aquí. Noten que todos los correos están este de abajo está en minúsculas, pero estos de arriba están en mayúscula. No estoy seguro, creo que no pasa, no hay un gran problema si tú envías un correo usando mayúsculas, pero creo que visualmente es mejor que todo esté en minúsculas. ¿Cómo podemos hacer este cambio desde el código? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Antes de almacenar este val correo, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, una línea antes, estoy poniendo que el valor que vayas encontrando en la fila y en la columna de correos, lo vas a igualar a lo mismo. ¿Y por qué digo lo mismo? Porque pues realmente yo no quiero cambiar. Cuando esté aquí, el bucle dice, bueno, vas a encontrar el valor de acá, el Israel, lo vas a igualar aquí le estoy diciendo otra vez, a Israel. No quiero que ponga aquí Israel igual a Israel@gmail, ¿no? Quiero que me diga igual a lo mismo, pero antes le vamos a aplicar algo que se llama LCase. ¿Qué hace LCase? LCase lo que hace es
cambiar a minúscula el valor que tengas en cuestión, el valor que le estés pasando entre los paréntesis. En este caso, el mismo valor, lo que estoy haciendo aquí es simplemente decir Israel va a ser igual a Israel, pero en minúsculas. Israel arroba va a ser igual a Israel arroba, pero en minúsculas y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, ya que tenga esto, ahora sí voy a volver a correr el código. Vamos a ver qué hace. Noten qué pasó. Cambió. Todo lo igualó exactamente. Primeramente, lo que hace aquí esta línea es decir, ok, el valor que encuentro acá lo voy a igualar a lo mismo, pero lo voy a cambiar a minúsculas. Luego, esta otra línea hizo lo siguiente. Ya que tengo este valor en minúsculas, lo voy a meter en una variable llamada al correo. Finalmente, lo que hago aquí es en la, como podemos llamarle, en la columna adyacente, en la columna de al lado, el valor de esa columna de al lado, o de la celda de al lado, le vamos a meter el valor que nos dé esta función con la que estamos validando. Y listo. Eso es todo. Insisto, aquí se ve un poco sencillo porque pues nada más tenemos 6 correos. Es fácil de identificar relativamente, ver qué está bien o qué no está bien. Pero cuando tenemos miles y miles de líneas miles y miles de correos, pues bueno, ahí sí puede ser bastante útil esta función. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este interesante truquito para evaluar los correos. Intenté explicarlo desde cero lo más posible. Aquí simplemente usé un copy-paste e intenté explicar cómo estaba, pues, qué estaba haciendo esta función. Y aquí pues intenté ser lo más algorítmico posible para poder entender, ¿no? Qué hacen estas cosas, ¿vale? Pues muchas gracias. Cualquier duda me pueden dejar su comentario y estaré con gusto resolviendo dicha duda, ¿vale? Gracias. Adiós.